cuántas veces lo puede hacer el presidente del Congreso, ¿no? Y las veces que quiera. Las veces que quiera. O sea, las veces que quiera, y yo no estoy de acuerdo con eso. A esta hora de la mañana está con nosotros el señor José Eliche, que fue en su momento oficial mayor del Congreso y que tiene amplio manejo, ¿no?, y conocimiento de lo que es el Parlamento Nacional. En estos momentos, uno de los poderes del Estado más cuestionados, sobre el cual se está pidiendo su cierre también, porque hay una encuesta de Datum que se ha publicado el día de ayer, donde claramente la gente no solamente exige la renuncia de Dina Boluarte, sino también el cierre del Parlamento Nacional, porque consideran que ahí no se está haciendo absolutamente nada y que no se está representando al país. ¿Cómo está, José? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Jesús, gracias por la invitación. Aquí estamos. Sería bueno, José, tener una idea de cuántas veces puede el presidente del Congreso estirar la legislatura, ¿no es cierto? Y en función además a qué argumento, porque yo no sé si sea un argumento válido decir constantemente que se necesita más tiempo para tratar temas de interés nacional, ¿no? Claro, lo que debemos recordar, y de esto no he escuchado que se hable últimamente, es que antes, con la Constitución de la anterior Constitución, ¿no?, de 1979, teníamos lo que siempre ha habido en nuestro derecho constitucional y parlamentario, que son las legislaturas ordinarias y las legislaturas extraordinarias. Las legislaturas extraordinarias se convocaban en situaciones realmente extraordinarias, y principalmente el presidente de la República es quien las convoca, aunque también había la posibilidad de autoconvocatoria por el Congreso. Con la Constitución del 92, pero no por mandato de la Constitución propiamente, porque no vamos a encontrar un artículo que así lo diga, pero sí cuando se reglamentó las reglas sobre el Congreso de la República contenidas en la Constitución y se hizo el actual reglamento del Congreso, en la versión original del mismo no existía esta figura, pero conforme pasaron los años, es más, los primeros meses, después de que el reglamento se puso en vigencia, se creó la figura de la ampliación de la convocatoria de la legislatura. O sea, fue, digamos, un recurso para pasarse encima a la idea de las legislaturas extraordinarias. Por eso, técnicamente, si tú lees el reglamento, vas a encontrar que no dice ampliación de la legislatura, sino ampliación de la convocatoria de la legislatura, ¿no? Así es como dice. Y esa es la razón, ese es el origen. Entonces, y también tenemos legislaturas extraordinarias que solamente se pueden convocar en 3 casos, los que he mencionado: el presidente de la República, y la autoconvocatoria por parte de los congresistas, bueno, y especialmente cuando se trata de la sesión para ver la política general del gobierno. Entonces, lo que tenemos, reitero, es la ampliación de la convocatoria. La que se acaba de hacer recientemente por el presidente del Congreso es la tercera de la misma legislatura. Así es. Esta es la legislatura que debió terminar en diciembre del año pasado, y primero hubo una ampliación hasta el 31 de enero, una segunda ampliación hasta el 10 de febrero, y ahora se ha ampliado hasta el 17 de febrero. Son 3 ampliaciones. Si tú lees el último decreto, el de anteayer, encontrarás que ahí se señala como si fuera el único o el tema principal como agenda fija, porque el reglamento establece que debe haber una agenda fija y que no se puede ver ningún otro tema que no esté contenido en la agenda fija. Aparentemente es el tema de la solicitud de delegación de facultades legislativas por el gobierno, presentado por el gobierno. Pero también habla reiteradamente de la agenda fija, y en la parte, porque esto está en la parte considerativa, y en la parte resolutiva no aparece la agenda fija. Lo que ocurre es que en la primera ampliación sí aparece. ¿Y los temas cuáles son? Tienes el tema del adelanto de elecciones, tienes el tema, en efecto, de la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el gobierno, o sea, en realidad la presentación de un proyecto de ley autoritativa, así se llama. Y en tercer lugar, los temas que están pendientes en la agenda del Congreso, que pueden ser muchos en aquel entonces, y se incluye también, entre otros,
todo lo que está pendiente en materia de acusaciones constitucionales. O sea que, en realidad, si la reconstruimos, la agenda fija puede ser muy larga, ¿no? Y comprende cada uno de estos ítems que he señalado. Claro. Así que, sí, eso es. Está perfecto el contexto que nos vas dando respecto a estas decisiones que se van tomando dentro del Parlamento Nacional. Ahora, aquí hay dos preguntas, una que no me quedó que no me quedó clara. ¿Cuántas veces lo puede hacer el presidente del Congreso? ¿No? Y las veces que quiera. Las veces que quiera. O sea, las veces que quiera, y yo no estoy de acuerdo con eso, pero es así. O sea, puede ampliar la convocatoria de la legislatura las veces que quiera, porque lo que se va haciendo, ¿no?, es modificar el decreto de la primera ampliación, uno tras otro, y se sigue ampliando. Bueno, eso también es un problema de nuestro Congreso, ¿no? Claro. Yo no digo que esta ampliación yo creo que sí es pertinente por el tema urgente que debía convocar al Congreso, al que tú te has referido muy bien al inicio, pero esto se ha abusado de la ampliación de la convocatoria de la legislatura y no ha habido, digamos, los interregnos parlamentarios necesarios para que... A ver, quiero explicar si me permites, ¿no? Sí, perfecto. El interregno parlamentario en el derecho parlamentario y en la teoría parlamentaria, digamos que es como una síntesis de la experiencia universal parlamentaria, tiene por finalidad que los representantes de la nación, del país, le den un respiro al gobierno. No es para que se quede sin control, porque el órgano de continuidad, que en nuestro país se llama Comisión Permanente, continúa funcionando, ¿no? Pero sí para darle un respiro al gobierno y para que justamente los parlamentarios y las parlamentarias se reencuentren de una manera más intensa con sus electores. Bueno, acá crearon la Semana de la Representación, una serie de distorsiones, ¿no? Pero acá, por mucho tiempo se ha pensado que, y justamente por las críticas que reiteradamente durante ya décadas viene recibiendo el Congreso, que lo importante es que el Congreso funcione todo el tiempo posible. Y eso no está bien, en realidad, no está bien. Los congresos deben parar y deben tener este interregno. Pero se amplía. Entonces nos hemos creado figuras que realmente distorsionan y no le hacen bien al trabajo parlamentario. Esa es otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tanto este tipo de decisiones de ir ampliando los periodos parlamentarios pues van en cierta manera generando problemas en el desarrollo mismo del cronograma establecido por el propio Parlamento Nacional? Porque tú tienes dos legislaturas marcadas en un tiempo específico y ahora tienes todo una continua ampliación de temas o de plazos, perdón. Congreso, no para, o sea, la agenda crece, se incluyen más leyes declarativas que en el fondo en la mayoría de casos no sirve para nada, ¿no? Esta última ampliación yo creo que sí es pertinente, incluso la primera que se hizo también, porque se trataba de un pedido de urgencia del gobierno y la Constitución establece que esto tiene primacía sobre el resto de proposiciones, ¿no? Entonces hay cosas que hemos dejado en el camino y como no les damos la dimensión que realmente deberían tener para que el sistema funcione, ¿no? Y nos vamos, y nos satisface las explicaciones que nos dan, en fin, ¿no? Y no sustanciamos, digamos, estas instituciones. Entonces todo se ha ido deformando, hasta que tenemos el Parlamento que tenemos. O sea, el Parlamento tiene, sí, la función legislativa, la función de control político, que también le llaman fiscalización, que a mí no me gusta, ¿no? Ahora en el mundo parlamentario, en la Unión Interparlamentaria, se está usando supervisión en general, ¿no? Porque también había todo un debate. Pero la función central del Parlamento es la representación. Si la representación falla, el Parlamento casi no tiene sentido. Discúlpame, José. ¿No? Y por eso es que sí. No, está bien lo que tú me comentas. Creo que es importante que el público sepa cuál es el manejo del Congreso de la República en estas circunstancias. Eso sería obviamente el procedimiento normal en una situación normal. Estamos ahora en una situación de crisis donde obviamente hay decisiones que se tienen que tomar. El hecho de que tú me digas que el presidente del Congreso, según el reglamento, puede hacer uso de las ampliaciones cuantas veces quieras, eso a mí particularmente me parece una perversión, porque en este momento hay protestas, pero sobre todo por encima de las protestas hay más de 60 fallecidos, y no
bueno, 60 fallecidos producto justamente de estos enfrentamientos entre la policía, ¿no? Y quienes están buscando un cambio inmediato. Y eso tendría que ser un argumento más que extraordinario para que el Parlamento Nacional en el más corto plazo tome una decisión sobre el adelanto de elecciones. Sin embargo, bueno, estamos viendo lo contrario. Claro, en un escenario, digamos, normal, vamos a decir, ¿no? Como ocurría antes en el Perú y como ocurre en la mayoría de parlamentos donde esta institución existe, por ejemplo, es un escenario perfecto para que, en nuestro caso, la presidenta de la República convoque a legislatura extraordinaria con agenda fija. Y seguramente en la agenda fija debía poner, uno, la delegación de facultades legislativas y dos, el tema del adelanto de elecciones. Pero si tú abres o amplías la legislatura con una agenda fija que contiene todo lo que estaba pendiente en la agenda desde diciembre, desde el año pasado, pues estamos hechos porque al final, si no hay acuerdo, qué sé yo, lo que va a pasar es que en los próximos días se va a perder el tiempo en leyes declarativas, leyes que, en fin, que no son prioritarias y cosas por el estilo, ¿no? De repente no se aprueba ni el adelanto ni elecciones ni las facultades legislativas. No sabemos, pues, qué cosa va a pasar en realidad. Bueno, antes del inicio de tu programa, en la parte informativa de Exitosa, escuché a un congresista que había dado cuenta de que sí, parece que hay la posibilidad de rescatar, digamos, ¿no? Por decirlo de un modo, este proyecto, el último proyecto presentado por el gobierno sobre adelanto de elecciones, que como tú sabes tuvo un problema en la Comisión de Constitución y esto debía resolverlo el Pleno del Congreso para que se pueda debatir. No, lo que hubo ahí fue un desmadre total, porque ya había un acuerdo, se tenía que votar en segunda votación lo que se hizo en diciembre, que fue el adelanto de elecciones para el año 2024. Sin embargo, hubo un retroceso ahí del fujimorismo que no dijo o presentó una nueva figura para un adelanto en el año 2023. Una reconsideración. Y eso ha generado, obviamente, que existiera ahí todo un vacío, que hasta este momento no tengamos una respuesta para el país. Lo otro que me queda aquí como análisis de esta situación es cómo queda el Ejecutivo con toda esta situación, porque lo que estamos viendo aquí es que se está ganando todo el tiempo posible. Según entiendo, y hay datos relacionados con el accionar del propio gobierno, y es que el gobierno está tratando de ganar tiempo para llevar a cabo sus propias políticas, ¿no es cierto?, para dejar algo hecho en el tiempo que le quede. Y obviamente están con este mensaje constante de que el tema del adelanto de elecciones le compete directamente al Congreso de la República. Y en el Congreso de la República señalan lo que ya hemos venido comentando, ¿no? Que tienen también su propia agenda y que tienen que tomar los tiempos necesarios para poder resolver. Mira, aprovecho lo que acabas de decir para también decir lo siguiente. Ojalá lo haga así, ¿no? Porque en realidad otra cosa que las peruanas y los peruanos deberíamos entender es que lo más importante es la gestión. Es decir, sí, seguramente un gobierno necesita leyes, seguramente la Constitución necesita reformas, etcétera, pero lo más importante es la gestión. Mi opinión es que un gobierno, casi cualquier gobierno, puede gobernar con las leyes que ya tenemos y no necesita ninguna ley más, ¿no? Es cuestión de ingeniárselas y, digamos, actuar, por supuesto, dentro del marco de la Constitución y de la legislación y de manera técnica y con decisiones políticas firmes y mostrarle a la población que sí se puede avanzar en materia gubernamental sin necesidad de que el Congreso apruebe tal o cual nueva ley, sin necesidad de reformar la Constitución. O sea, la Constitución sí, yo creo que necesita alguna revisión. No creo en la Asamblea Constituyente, por supuesto, no creo en ella. Discúlpame, pero el tema es que es gestión, básicamente, es gestión. Discúlpame, pero en la Comisión de Constitución andan parchando la Constitución como les da la gana. Viste que están tratando de... Y han hecho cambios sustanciales en cuanto a reforma electoral. Esta semana están buscando cambiar la composición del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado de Elecciones emitió un comunicado indicando que eso no se puede hacer. Entonces, están ahí también haciendo lo suyo con la Constitución. Eso habría que decirlo también. Lo cierto es que estamos ante un Congreso completamente deslegitimado, ¿no? Ahora, Dina Boluarte, el día de ayer ha vuelto a reiterar, como ya lo ha venido haciendo de manera constante, de que no va a renunciar. Sin embargo, hay quien exige su renuncia.
para que al público también le quede claro en esta instancia en la que nos encontramos, porque se habla y se titula lo siguiente, ¿no? Que esta es la última, aquí dice, el Congreso tiene la última oportunidad para adelanto de elecciones, pero tú me estás dejando en claro de que esto no es tanto así, porque el presidente del Congreso puede hacer uso, ¿no?, de sus facultades y ampliar la legislatura lo más que se pueda. Exitosa. Ayer Nicolás Lucar decía, ¿no?, cuando se tenía claro que la legislatura terminaba el día de ayer, que si el lunes la señora Pina Boluarte no presentaba su renuncia, pues esto iba a generar mucho mayor caos. Ahora, en todo caso, ¿cómo queda esa figura? ¿Resuelven algo o no una posible renuncia de la señora Dina Boluarte, a pesar, obviamente, de su negativa? Bueno, yo creo que por lo que estamos viviendo, el escenario que tenemos al frente, la posibilidad de que la presidenta de la República en algún momento deba decidir renunciar es cierta, o sea, es posible, ¿no? Igual con Castillo. Yo muy temprano, quiero decir, meses antes, publiqué en un Twitter que el presidente Castillo debería evaluar su renuncia, ¿no? Porque a mí me parecía que no tenía la capacidad para ejercer el cargo para el que había sido elegido y que estaba ejerciendo. Sin embargo, también dije, y ahora también lo digo sin comparar a la señora Boluarte necesariamente con Castillo, también digo que el problema no se terminaba con la renuncia o con la vacancia de Pedro Castillo, ni se terminará con la renuncia de Dina Boluarte. O sea, lo que necesitamos en realidad es una salida ordenada de esta crisis, que es el precipitado de lo que venimos arrastrando ya durante varias décadas, ¿no? Tenemos una crisis de representación, tenemos una corrupción galopante, que yo creo que es el enemigo principal de nuestro país. O sea, yo le digo a mis amigos, si quieren una revolución, combatan la corrupción y van a ver cómo el país empieza a cambiar. No cambiará completamente, pero empieza a cambiar. Pero bueno, el tema es que esos son los enemigos principales. Y además la salida no solamente se trata de la salida de un cambio en la primera magistratura del país, sino además, ¿no?, de tener el tiempo, la decisión política, el ánimo y la visualización para hacer algunas reformas políticas mínimas que por lo menos permitan forzar la mejora de la calidad de la representación política, que es en lo que estamos fallando desde hace años. Y por otro lado, echarle una mirada al futuro inmediato, a mediano plazo y a largo plazo de nuestro país de una manera lo más consensuada posible, ¿no?, convocando a las organizaciones de la sociedad, también las organizaciones políticas, ¿no?, que están muy venidas a menos, pero hay organizaciones de la sociedad que pueden perfectamente participar en un gran diálogo nacional que nos permita, digamos, prefijar una ruta definitiva para nuestro país que incluya el cierre de brechas históricas que tenemos, ¿no?, la visualización también sobre qué reformas, si es que hay que hacerlas, debían debatirse en cuanto a reforma constitucional, y etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que necesitamos y no este estado de cosas que estamos viviendo tan lamentable, ¿no? Bueno, yo te voy comentando para que el público también tenga una idea de que van a continuar las protestas. Hoy se ha convocado una en Lima. El Consejo Metropolitano acaba de declarar la intangibilidad del centro histórico. No sé dónde van a protestar porque van a cerrar todos los diferentes lugares, monumentos históricos, porque indican de que ya no se puede alterar más el orden y tampoco destruir el ornato. Bueno, esa es una... Vamos a ver cómo es que reacciona la gente que protesta aquí en Lima, pero sin embargo siguen las protestas en regiones. Hay regiones que están completamente paralizadas, regiones que están ya ahogadas económicamente y que están buscando salidas inmediatas. Sin embargo, hay quien todavía insiste en que la protesta es la mejor salida para esta situación. Lo que ha pasado esta semana en Apurímac con más de 23 heridos. Por eso te decía, si existe algo de importancia para poder discutir en estos momentos es darle una respuesta política al país y eso no lo está haciendo el Parlamento Nacional. Entonces, definitivamente. Yo digo una cosa más, o sea, tendría que ser su principal objetivo, sin embargo no hay esa necesidad por parte de ellos, ¿no? En todo caso, ya para terminar, José, ¿tú cómo tomas este argumento quien dice que no se quieren ir por diferentes motivos, pero entre ellos justamente por los sueldos que perciben hasta el momento? Esa es su principal motivación. El problema... Si tú no puedes explicar el fraccionamiento del Congreso en 13 grupos parlamentarios, con algunas excepciones de un grupo por lo menos que se ha mantenido cohesionado y con cierto mensaje coherente, si tú no puedes explicar este fraccionamiento por las organizaciones políticas, solamente puedes explicarlo por las individualidades, ¿no?, por los intereses individuales.
Los intereses pueden ser muchos, algunos que, bueno, que están ganando un sueldo que no pensaron ganar nunca en su vida y que les puede parecer muy alto, otros porque tienen interés pues, en permanecer ahí e ir más allá en el ámbito político, otros porque también seguramente hacen negocios en el Parlamento, ¿no? Porque yo creo que hay penetración pues, de gente que realiza actividades ilegales y tiene representación en el Parlamento. Eso también podría explicar muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, no tengo acá la evidencia, pero digamos, es una hipótesis. Entonces, son muchas razones, pero la razón más importante por la que cada quien debería, digamos, aspirar a una curul parlamentaria, que es la representación, porque a partir de compartir ideas y un programa con otro conjunto de ciudadanos integrando una organización política, pues casi no existe. Y por eso tenemos esta crisis, no solamente del Parlamento, sino de todo el sistema político y de gobierno. Bueno, un sistema bastante egoísta. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. Muy amable. Gracias también por la invitación.